la cultura chavín. Hacia finales del periodo inicial, los centros ceremoniales de la costa entraron en crisis, mientras que en la Sierra Norcentral surgió un centro religioso que alcanzó gran influencia. Nos referimos al centro de Chavín de Huántar, que le va a dar precisamente la denominación a esta cultura. El día de hoy, dentro del estudio de esta cultura, vamos a analizar diferentes aspectos en una primera parte, ya que la próxima sesión haré un siguiente video, una siguiente clase, en la cual explicaré y ahondaré en el aporte artístico más importante de esta cultura, que es el arte en piedra. Hoy veremos estos aspectos: el descubridor, su cronología, ubicación geográfica, arquitectura, religión, sociedad, agricultura, cerámica, metalurgia. Son algunos de los principales aspectos que ahora vamos a ver, e incluso al final te indicaré cuál va a ser la actividad que se tiene que desarrollar en el cuaderno para que puedas enviarlo el día de hoy. Pues bien, vamos a dar inicio entonces a esta primera parte. La cultura chavín, su descubridor. Hacia el año de 1919, cuando Julio César Tello estaba explorando la región del departamento de Ancash, ¿no? Él encontró precisamente a la cultura chavín, las ruinas, el templo de Chavín lo encontró en ruinas, y para él fue un gran vestigio encontrar este templo, que posteriormente él la va a denominar a esta cultura como la cultura matriz del Perú, debido a que en ese momento era la cultura de mayor antigüedad en el Perú. ¿Y por qué digo que en su momento? Porque hasta el año de 1997, cuando la arqueóloga peruana Ruth Shadick descubre en el norte de Lima, en Supe, la cultura o la civilización de Caral, se desplaza esta teoría en la cual indica de que la cultura matriz era chavín. A partir de este año de 1997, esta afirmación deja de tener la trascendencia, porque se considera que como civilización, como cultura, Caral va a desplazar a Chavín en cuanto a su antigüedad, ¿correcto? Entonces, es importante anotar ello, ¿no? De que Julio César Tello, en el momento que descubre esta cultura, esta civilización, la menciona como una de las originarias, de las primeras, ¿no? De mayor antigüedad en el Perú, pero fíjense ustedes, las ciencias sociales, la historia, no sigue siendo exacta. Si hay nuevos descubrimientos, se analizan y se estudian estos nuevos tipos de conocimiento, entonces se pueden elevar nuevas teorías, nuevas formas de conocer y entender el Perú. Pero es importante anotar que el padre de la arqueología peruana, el doctor Julio César Tello, 1919, descubre esta importante cultura. Dentro de la cronología o el periodo en el cual nuestra cultura chavín ha sido formada y desarrollada en su esplendor, nosotros ya conocemos que es en el primer gran horizonte. Ya esto ya tú lo manejas, tú sabes muy bien que esta división clásica que vemos aquí en esta diapositiva al lado izquierdo es la división que más usamos en el Perú, la división que hizo el arqueólogo norteamericano John Rowe, ¿no? Desde el precerámico hasta el horizonte tardío. Y es específicamente aquí, en el periodo del tiempo que se desarrolla la cultura chavín, nosotros lo denominamos como el primer horizonte o el horizonte temprano, recordando siempre de que los horizontes son espacios de tiempo donde se desarrollan culturas que tienen la característica de tener un amplio espacio geográfico, ¿no? Y que abarcó su influencia en un área relativamente grande. Y aproximadamente los años en los cuales John Rowe y muchos arqueólogos dan como inicio y término de esta cultura se da entre el 900 a.C. hasta el 200 a.C., ¿correcto? La ubicación geográfica de Chavín. Esta está ubicada en el departamento de Ancash, que está ubicado al norte de Lima, en la provincia de Huari y en el pueblecito llamado Huántar, que actualmente se llama Chavín de Huántar, ese distrito como tal. Este está ubicado precisamente, como te decía, en el departamento de Ancash, pero fíjense ustedes su área de influencia de esta cultura, abarcando de departamentos desde Lambayeque hasta Ica por la costa y desde Cajamarca hasta Ayacucho por la sierra del Perú. Entonces, debido a esta gran expansión territorial que ha tenido
esta cultura se le llama una cultura pan-andina o pan-peruana, ya que ocupó gran espacio del actual territorio del Perú. En este otro mapa vemos un mapa más detallado, ¿no?, de dónde se ubica Chavín de Huántar, que está ubicado entre la confluencia de dos ríos, el río Mosna y el río Huachexa. Las grandes civilizaciones del Perú y el mundo siempre van a asentarse cerca a un río o a unos ríos, ¿no? Las grandes culturas, civilizaciones tienen esta característica porque evidentemente es importante tener este líquido elemento para la subsistencia, la higiene, el beber y el poder tener, el garantizar, perdón, una agricultura que les permita satisfacer sus diferentes necesidades. Entonces, aquí tenemos la ubicación geográfica y dónde lo podríamos encontrar en un mapa, ¿verdad? Tenemos ahora uno de los aspectos importantes de la arquitectura de Chavín. Chavín utilizó principalmente la piedra para hacer sus edificaciones, que también lo vamos a hablar al respecto. Construyeron un principal edificio, un monumento denominado el Templo de Chavín de Huántar, que este estaba habitado por sacerdotes, ya que ellos tenían el conocimiento, los sacerdotes, del clima, ¿no? Y que compartían estos conocimientos con los pobladores para que les sea útil en la actividad económica de la agricultura. Gracias a ello se podía determinar las épocas de siembra, de cosecha de esta actividad importantísima que les permitió al antiguo poblador de Chavín tener esa posibilidad de desarrollo. Este templo de Chavín de Huántar, aquí vemos imágenes de la parte delantera y posterior de Chavín, las ruinas actuales, también sirvió como un templo observatorio y además se convirtió en el templo más importante de su época. El templo de Chavín de Huántar, tenemos aquí una infografía, la cual también vamos a explicar al detalle en la próxima clase, en la sesión 2 de Chavín, junto con la iconografía y el arte en piedra. Pero vamos a dar unos aspectos importantes de este templo. Esta se encuentra ubicada a 300 kilómetros al norte de Lima y tiene una antigüedad aproximada, tiene una altura aproximada de 3.180 metros sobre el nivel del mar. Esta es una zona de gran importancia estratégica, ¿no?, ya que era incluso el lugar de paso de la costa hacia la selva, ¿no? Ubicado en la región andina, esta permitió precisamente el facilitar el intercambio de bienes, ideas entre los peregrinos que llegaban a este lugar. Era el lugar apropiado para la observación de astros y elaboración de predicciones climáticas, ya que los sacerdotes veían las constelaciones, leían la interpretación de las estrellas y podían determinar muchos aspectos que ahora vamos a ir ampliando precisamente al respecto. Y como dije hace un instante, es el lugar de peregrinaje. Muchos peregrinos llegaban a este templo para hacer ciertos rituales, ¿no?, los que les permitía hacer la utilización de estos rituales mágicos que precisamente les permitieron hacer el trueque, el intercambio y todo el acercamiento que posteriormente ha tenido esta cultura. En cuanto a la religión de la cultura Chavín, se sabe que esta fue politeísta, pero siempre estuvo organizada por la figura máxima de esta cultura, que es el sacerdote, ¿no?, que es la clase dominante. Ahora vamos a ver una pirámide social también de esta división. El sacerdote, ya que tenía el conocimiento de todas sus deidades, todos sus dioses, que muchos de ellos eran rasgos felinos, humanos, serpientes, jaguares, diferentes estilos de poder interpretar cada una de estas formas de vida que tuvieron el antiguo poblador de Chavín, ya que representaron su apariencia muy feroz de sus dioses. También lo vamos a ampliar con celeridad. Pero fíjense ustedes, acá tenemos una iconografía de un sacerdote que en su mano derecha está agarrando, está cogiendo un cactus de San Pedro. Y este cactus de San Pedro tuvo la importancia en la religión de Chavín. ¿Por qué? Porque este era un alucinógeno. El cactus, ¿no?, en la antigua época de los chavines, era hervido por 3-4 horas mezclado con otros químicos, y luego de este proceso de que ha sido hervido el San Pedro, va a tener un compuesto químico denominado la mescalina. Esta mescalina era enfriada y era bebida por los sacerdotes y algunos peregrinos en sus rituales.
haciendo de que muchos de estos sacerdotes entraran en trance, según ellos, en la conexión con sus dioses. Pero no es nada más que un estado de alucinación, era un tipo de droga permitida en esa época, que, como te digo, era utilizada en sus rituales. Y el sacerdote, como entraba en alucinación, creía ver dioses, creía ver demonios, y eso posteriormente era plasmado en su arte litográfico o arte en piedra, ¿correcto? Y es así donde ellos empezaron a atemorizar a la población, porque decían que sus dioses, si no se portaban bien, si no cumplían con sus requisitos, pues iba a venir, ¿no?, con terremotos, inundaciones, sequías, friajes, heladas, como castigo al habitante de la época de Chavín. Es importante anotar ahora la sociedad para entender y seguir entendiendo ello. Según muchos arqueólogos y entendedores de esta cultura, la cultura chavín tuvo tres clases sociales muy marcadas. Los sacerdotes o clase dirigente, que era la clase dominante, ¿no? Ya sabemos que ellos precisamente crearon de alguna manera el hecho de tener dioses sanguinarios, mucho para atemorizar a la población y ellos quedarse, ¿no?, con esta posibilidad. En la siguiente diapositiva ampliaremos un poquito más de los sacerdotes. En la segunda escala social tenemos a los artesanos, quienes eran especialistas y ellos ocupaban un lugar preferente en esta pirámide social, ya que ellos tenían la habilidad manual, puesto que eran escultores, ¿no?, los que hacían las esculturas en piedra, y vemos la imagen de uno de ellos, los que hacían las cerámicas, los que construyeron los templos, los que tejían y los que trabajaban el metal, los mejores orfebres. Y ellos se encargaban precisamente de elaborar los objetos para el culto religioso. Por eso tenían un lugar preferente en la sociedad. Y la mayoría, la clase dominada, denominada el pueblo o los campesinos, que estaban básicamente dadas por los agricultores, los ganaderos y pescadores, todos ellos organizados en comunidades. Y muchas veces eran obligados a entregar ofrendas a las clases altas, es decir, a los sacerdotes, y pagar tributo a ellos mismos, a los sacerdotes. Pero no lo hacían con dinero, porque ellos no usaban el dinero todavía en esa época, sino que parte de su producción era ofrendada a sus dioses, ¿no? Porque si no lo hacían, iban a venir los dioses y los iban a castigar, esos dioses terroríficos, esos dioses que tenían colmillos, cabeza de serpientes y mucho que les propinaba cierto temor a ellos mismos. Vivían los del pueblo, el campesinado, en aldeas muy próximas a los templos y eran responsables del soporte económico del Estado, ¿no?, puesto que ellos con su trabajo sostuvieron toda la sociedad en la época de los chavines. Pero la división clásica la tenemos en tres. Ahora, vamos a profundizar un poquito más en cuanto a la sociedad teocrática, que también está muy vinculada a la religión. Se denomina sociedad teocrática porque se gobernaba en nombre de un dios o una fuerza superior, ¿no? El sacerdote como representante debía ser cultivado en diferentes aspectos de su vida. Él debía, por ejemplo, tenía que tener conocimientos en la astronomía, la posición de los planetas, las estrellas, las constelaciones, para adivinar las épocas de siembra, de cosecha, y esa información era muy valorada por el antiguo poblador de la cultura chavín, ¿no? Ello le permitía precisamente saber cuándo iba a poder tener sus aciertos para la predicción de la agricultura, de la siembra, cuando iba a haber lluvias, cuando iba a haber sequías o heladas, y muchas veces le atinaban a sus predicciones. Y es por eso de que recibían muchas veces la visita de hombres de otros lugares para pedirles su consejo y su apoyo. Tenían que tener también el conocimiento de la ingeniería hidráulica, cómo desviar el cauce de los ríos para ampliar los terrenos que iban a ser utilizados en la agricultura y de esta manera asegurar una buena siembra y cosecha, ¿no?, y posterior cosecha, precisamente. Tenía que saber el conocimiento de ciencia, de medicina, para el bienestar de la población. Todos estos conocimientos legitimizaron así el poder a esta élite sacerdotal, ¿no?, sobre las demás clases sociales, y además que el sacerdote se encargaba del ritual religioso. ¿No? Vemos la importancia que tiene, ¿no?, el aporte de los sacerdotes en esta religión. En cuanto a la agricultura, que es la actividad económica más importante, ellos aprovecharon su proximidad a los ríos, al Mosna y al Huachexa y a los diferentes ríos
a las cuales abarcó esta cultura, y aquellos generaron canales de irrigación, ¿no? Recordemos que un río tiene un cauce normal, pero en aquellos sectores donde no llegaba el agua, tenían que desviar el cauce de los ríos mediante canales de irrigación para poder ampliar la producción de sus principales productos agrícolas. Ellos principalmente tuvieron varios elementos, pero vamos a mencionar los dos principales y algunos otros. El maíz y la papa fueron los dos principales productos que ellos en cantidad y calidad pudieron cosechar y sembrar y cosechar. Del maíz tuvieron una serie de derivados. La cancha, que es un maíz seco, que generalmente era tostado, el choclo en su estado fresco natural, el mote, que es un tipo de maíz un poco más grande, generalmente es blanco, y cuando fermentaban la chicha, cuando fermentaban el maíz conseguían la famosa chicha de jora, que era bebida en sus rituales, ¿no? Y solamente por las clases altas. Cuanto más tiempo de fermentación tenía esta chicha, mayor capacidad de alcohol tenía y era como decir la cerveza de su época, ¿no? Servía muchas veces para sus rituales, para sus fiestas religiosas. Y bueno, y la papa, que es uno de los principales tubérculos del Perú desde la época del Perú antiguo incluso. Otros productos que se pudieron cultivar en esta etapa de los hombres de la cultura chavín es el maní, el oyuco, el camote. Tenemos otros más como la machua, infinidad de variedades de papas, entre otros, ¿ya? Y muchos de estos excedentes sirvió para hacer el intercambio comercial que los hombres de Chavín utilizaron magníficamente. ¿Qué más tenemos aquí? En cuanto a la cerámica de los chavines ya vemos que hay una perfección en relación a sus anteriores, ¿no? A las anteriores culturas, porque los del periodo inicial o los del precerámico los del precerámico tenían una cerámica muy poco elaborada. Aquí ya vemos que la calidad en forma, diseño, tamaño, utilización del mismo va adquiriendo mayor especialización. Principalmente utilizaron la arcilla, ¿no? Que era un elemento dúctil, que es fácil de poder maniobrar, dándole las diferentes formas como las que vemos aquí en la diapositiva, y ellos nunca utilizaron, moldes. Cada pieza era única, no hay dos piezas iguales en la cultura chavín, no había todavía esta técnica. Más adelante otras culturas sí van a utilizar ello, pero los chavines no pudieron hacer ello. Y una característica importante de esta técnica del desarrollo de la cerámica chavín es la técnica de la incisión, que es decorar trazando líneas de arcilla húmeda en el cerámico. Vemos aquí en esta imagen como los ojos, la boca, las cejas, es una agregación de trazado de líneas en arcilla húmeda, lo mismo que en estas imágenes. Posiblemente son colmillos, ojos, figura de animales, etc. Por eso es que los motivos, básicamente, en su mayoría son de animales y figuras geométricas. Además, dentro de la configuración de la cerámica en sí, tenemos tres características importantes. El pico, que es donde se vierten y salen los líquidos. Un asa estribo, que es como una U invertida, que sirve para agarrar el ceramio. Y tiene una forma globular, como vemos en todas las muestras. Forma esférica es forma de globo. Esa es una de las tres principales características. Y además que los colores utilizados en su mayoría fueron el rojo, el negro y el gris. Son los principales elementos de ellos. ¿La cultura chavín tuvo metalurgia? Sí, hicieron una metalurgia, ¿no? Hicieron muchos trabajos porque ellos fueron los iniciadores de esta creación artística, usando principalmente el oro y el cobre, ¿no? Haciendo principalmente adornos para el uso sacerdotal, para los sacerdotes. La metalurgia era ritual o ceremonial. Y ellos moldeaban mediante el martillo y el repujado, confeccionando diferentes elementos como diademas, brazaletes, aretes, orejeras, cuentas de collar y pequeños adornos. ¿Qué es ¿Qué es el martillado? Es darle forma, machacando, pegándole con un martillo al metal para poder aplanarlo y darle la forma necesaria. ¿Y el repujado qué es? Es con un punzón que podía ser de madera o de otro metal, dándole forma para darle las formas curvas, líneas, rectas, hacer la figura de los animales y todos los motivos que podemos apreciar en la metalurgia de los hombres de Chavín. Y algunas de estas muestras de metalurgia se encontraron en la zona de Chongoyape y Cunturhuasi. Son los lugares donde en Chavín se ha podido identificar estos elementos de metal.
Este tema lo vamos a ampliar la próxima sesión, en la segunda parte de la cultura chavín, pero es importante hablar de la iconografía de la cultura chavín. Ahí tenemos la imagen al centro del lanzón monolítico extendido, que fíjense ustedes, si abrimos el lanzón monolítico, vemos la imagen quizás de una de sus deidades, de hecho que es una de las deidades principales. Se observan curvas que se asemejan a la serpiente anaconda en la parte superior de los ojos, colmillos que representan al jaguar, las garras que representan a un ave arpía, el cóndor, ¿no? Y fíjense la forma tan tenebrosa que tiene esta iconografía, es decir, los dibujos, los diseños que tuvo la cultura chavín. Y esto, como te decía, lo vamos a ampliar en la siguiente sesión, donde veremos la segunda parte de la cultura chavín.